se pone de trabajo. Yo les debo los comentarios de sus trabajos y en eso estoy. Los recibirán en poquito tiempo, ya estarán. Pero bueno, por lo pronto estamos aquí en este otro medio que es un medio para entrar en se gira, ¿no? Suceden cosas que uno se imagina que nunca pasaron. La adhesión de la senadora al movimiento de Morena, ¿no? Son parte de las cosas que nos depara la política en el país, pero yo creo que recibiremos muchas más noticias. Ya ve. Estoy viendo que el reflejo de mis anteojos van a ver una especie esta de la forma del agua. Bueno, voy a ver si puedo arreglar esto. Un momento. Quita. A ver, voy a quitar un rato el video, a ver si con esto. La película de Del Toro, esta de la forma del agua. No. Sí, está muy bonita. Sí, yo sí. ¿Y qué les ha parecido? Pues un cuento romántico muy bonito. Sí. La película, dice Sandra, no es su mejor trabajo. Tú, Sandra, ¿para dónde mirarías? ¿Qué otro trabajo? No. Bueno, sí, uno de mis hijos dice que El laberinto del fauno es mejor. Yo nunca había visto una película de Del Toro, porque no me gustan las películas de monstruos, me parece como de adolescente, pero le gusta Del Toro, pues me sentó a verla. Y pues me pareció el lenguaje, el uso, el dominio que tiene del gráfico, de cómo con imágenes te va dando ideas, llevar una historia, me parece fantástico. Y luego esto de la idea del monstruo como algo, un poco la sensación que sentí hace muchos años al ver E.T., ¿no? Como algo deseable, querible, ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no? Es un cuento como el de La Bella y la Bestia, llevado al cine de una manera muy inteligente. Así es que me sorprendió, me pareció una cosa muy interesante. Y ahora con tantas nominaciones, ojalá que se lleve alguna de los premios importantes. ¿Sí alguien decía algo?
Pues no escucharon. Aquí entré en duda por un mensaje que acaba de poner Carlos, de si me están escuchando bien, ¿me pueden decir? Yo sí lo escucho muy bien. Yo también. Yo también escucho. Yo también. Muy bien. Sandra ya volvió a la confianza y dice que ganará algo. Pues va a ser interesante esa entrega. Me parece que es un cine, ahora sí, las personalidades de estos tres directores mexicanos en Hollywood son interesantes porque cada uno desarrolla una vertiente y bueno, la de Del Toro es interesante, para mí sorpresiva, ¿no? Me pareció. Yo por prejuicioso no me había querido acercar a ese cine. Bueno, pues vamos a pasar a algunas cuestiones del tema, ahora ya propiamente las políticas públicas, y luego también iremos viendo a ver, vamos a compartir algunos temas. Entonces, bueno, el tema es ahora, el de esta semana, pues es propiamente la elaboración de las políticas públicas y siempre puede dejar algunas cuestiones de insatisfacción por la forma como la perspectiva de las políticas públicas aborda la elaboración de los programas. Y yo me quisiera curar en salud y decir, bueno, este enfoque de las políticas públicas de cultura, asociado, digamos, a la teoría general de las políticas públicas, es una perspectiva que, desde luego, busca enriquecer la elaboración de las políticas, darle una cierta racionalidad, trabajo público alrededor de las políticas públicas, pero no resuelve efectivamente todo el complejo panorama de la cultura y de la vida cultural. Es solo un enfoque para racionalizar la acción pública. Y tendríamos que mirarlo de esta manera para no exigirle demasiado, pero al mismo tiempo para tratar de reconocer lo que falta, digamos, en nuestra política cultural. Entonces, las ideas ya están planteadas allá en el texto, incluso algunas ya las hemos discutido. El primer punto es el asunto del problema. El problema, una política pública quiere resolver un problema. Es una intervención racional para buscar satisfacer una necesidad. Y este problema, pues, no es un asunto técnico, sino es un asunto político, porque de la multitud de problemas que uno pudiera presentar o descubrir en la sociedad, se elige uno. Y ese momento, el momento de la elección del problema, es un problema, es un asunto previo a la elaboración técnica de la política. Hay que resolver tal problema. Y por tanto el mismo problema es un objeto de conflicto. ¿Por qué este y no este otro? ¿Cómo se resuelve o cómo se elige atender un problema? Pues puede ser a partir de lo que la sociedad pone a la discusión, es decir, la agenda pública. Pero algunos especialistas dicen la agenda pública, si bien intenta presentar los problemas de la sociedad, es una agenda general, es una agenda abstracta, ¿no? Son asuntos que se formulan de una manera genérica como una problemática que afecta a un grupo, puede ser un grupo considerable de personas o a la sociedad en su conjunto, pero en general es una presentación abstracta, general, ¿no? Numerosos casos de problemas públicos, de problemas de la agenda pública, se
conocen a partir pues de las encuestas, ¿no? En algún momento es el problema del empleo, en otro momento es el problema de la violencia, en otro momento es el problema del trabajo, de la imagen que puede haber, el otro puede ser el problema de la familia, de la mujer, en fin, hay un montón de problemas susceptibles o presentados, deducidos, investigaciones que pueden ser pública general. Repito, presentados de una manera general, abstracta. No quiero dejar de lado la idea de que, punto de vista, los problemas de la agenda pública son presentados por minorías activas, por minorías que tienen la capacidad de incidir, ¿no?, en el público. Por ejemplo, grupos de mujeres, feministas, etcétera, las que ponen en algún momento un determinado problema, no ser visto, ¿no?, como un problema unido a sensibilizar a la población. Un caso que me particularmente relevante, a los derechos homosexuales. Estos derechos representan los derechos día, pero esa minoría ha sido lo suficiente como para poder llevar este tema a la agenda pública. Yo recuerdo hace años, tal vez más, la discusión que teníamos los militantes de las organizaciones políticas, por qué lugar darle a las demandas de las mujeres o a las demandas gay. Y yo puedo decir de vergüenza que en esas discusiones algunos grupos que las demandas de la comunidad gay eran secundarias, mientras que teníamos compañeros que insistían en darle prioridad. Nosotros las calificábamos en ese tiempo de la izquierda radical o de lo que llamábamos la izquierda revolucionaria. En estos años dice la izquierda infrarroja, esa izquierda que estaba, digamos, la revolución, eran demandas no importantes, eran demandas secundarias, si bien podrían tener alguna cabida en la agenda revolucionaria. Pequeño burguesas, a veces decíamos, sino de un sector. Bueno, esa rebasada con los años y por la de algunos grupos que, siendo se convirtieron en una realidad que ese tema en un asunto de agenda pública, creo yo, porque lo de muchas otras minorías, de mujeres étnicas, de grupos invisibilizados que formaron un conocimiento. Repito, esta agenda pública general abstracta que luego se convertirá en la de gobierno, y como teórico mexicano de las políticas públicas, la agenda gubernamental o la agenda institucional no puede ser general y abstracta. Aquí son asuntos explícitamente aceptados, ¿no?, para ser considerados activamente por los que van a tomar decisiones. Entonces, lo de la seguridad, que en este momento puede ser uno de los principales temas de la agenda pública, no se puede presentar simplemente como la seguridad, sino como sino a partir de demandas o de expresiones que hagan
ver seguridad en el transporte público, es la seguridad en los barrios, es la seguridad en ciertos espacios, en fin, demandas tienen que convertirse en algo específico para que los encargados... Perdón. No te preocupes. Hola. A ver. Ay, perdón. Sí, bueno, yo quité mi imagen, se ha cortado, ¿verdad? Dicen ustedes. Quiero mejorar mi internet. Lo único que se me ocurre es hacer el paso de la muerte y conectar un cable. A ver, voy a intentar mejorar. Bueno, vamos a ver si mejora. Voy a continuar. Y ustedes si se afecta al... Uy. No sé. ¿Ustedes están viendo algo? Su pantalla como en efecto millones de... Peluquería, ¿no? Sí. Efecto peluquería de la pantalla, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? Ajá. ¿Me salgo y vuelvo a entrar? Okay. A ver. Aquí estoy. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar. Todo. ¿Están viendo el PowerPoint? Ahorita no. 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 A ver. ¿Qué? Compartir. ¿Ya? No, aún no. Bueno, yo no lo puedo ver. No. Yo sí la puedo ver. ¿Sí? Ay, entonces yo lo bloquearon o no. Entonces, a ver. ¿Ya está?
Permítame, déjenme. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, ¿me puedes llamar en 1 hora? Bueno, gracias. Bueno, entonces, ahora sí ya. Bueno, esto es la cuestión de esto. Hay que mirar también que hay algunos problemas asociados a la definición de problema. Uno es es ver el problema como algo incorporado a la agenda pública, aceptado por el gobierno y por el propio programa de gobierno. Este es un tema. Y luego, pues ese problema debe ser tratado como un eje o un programa, debe ser objeto, digamos, de una reflexión racional para poder convertirlo o lograr una transformación del problema que se quiere trabajar. Finalmente, la política pública quiere modificar la realidad, quiere modificar las condiciones sociales. Esta situación es lo que obliga a que el problema definido en forma genérica tenga que ser recortado. Y para eso se requiere pues un diagnóstico, se requiere que esto se focalice, se haga referencia a una población específica, a una población de referencia. Este punto es importante porque finalmente la política pública no resuelve problemas generales, salvo si lo queremos ver de una manera bastante amplia, ¿no? La política pública resuelve problemas de una comunidad específica en la que se focaliza la atención. Y aquí es donde viene, digamos, el tema, uno de los temas que están ahí planteados en la lectura, que es el de la deducción o el análisis del problema. Esto es un asunto que cuando se ha discutido sobre todo con amigos, con trabajadores del sector cultural, les hace un poco de ruido la herramienta del árbol de problemas, porque les parece pues una cosa muy burda para trabajar un tema, un determinado problema de la agenda cultural. Y yo confieso que la primera vez que vi esta herramienta así la percibí igualmente. O sea, es una herramienta que para mí pecaba de ingenua, ¿no? Después le vi una virtud, o quizá la virtud más importante, pues es la de su misma sencillez y sobre todo que puede servir como un instrumento para el trabajo grupal, ¿no? Pensando que los problemas se discuten con una determinada comunidad y tratan de ser inteligidos, comprendidos, ¿no? Por esa comunidad. Entonces, ese es un poco el espíritu con el que la vi, pero sin duda algunos de ustedes pueden decir es que esto es una ingenuidad, ¿no? Pero bueno, asumamos que hay algo de ingenuidad, que hay algo de sencillez en esto y que puede ser útil tanto para nuestro trabajo personal, pero sobre todo para el trabajo grupal. Y esto es lo que llaman pues sectores que afectan un problema, ¿no? Este árbol de problemas puede ser pues una herramienta que facilite, donde las raíces serán lo que origina el problema, el tronco es propiamente la definición o situación que se busca modificar, y las ramas son las consecuencias o los efectos que se quiere generar en la vida de las personas. Ahí viene un pequeño ejemplo sobre el espacio público, pero vamos a tratar de imaginar en este momento algún problema. Yo pienso, por ejemplo, que podríamos imaginar un árbol y pensar en un problema que se me ocurría como problema, pues plantear ¿no? La escasa calidad de la música producida y consumida por una comunidad local.
Esto se me vino a la cabeza un poco platicando con mis alumnos y preguntándoles qué les gusta en términos de música, qué es lo que hacen, un poco preguntándoles sobre el reggaetón. Un compañero de trabajo justo el día de hoy decía que tiene una obra de suya, y los trabajadores de la construcción tienen la música, todo lo que da, y siempre son las mismas, ¿no? Y su esposa, que es una mujer pues muy refinada en sus gustos, pensó un día en regalarles unos CDs de música clásica para ver si los ponían ahí mientras estaba la obra, ¿no? Lo decía como broma, pero me parecía interesante, digamos, esa preocupación sobre la música, un poco pensando en los alumnos, pensando en esta experiencia que me platicaba mi compañero de trabajo, y que tal vez ustedes puedan tener. Yo creo que es un tema legítimo de preocupación de la política cultural, y podríamos preguntarnos pues por las causas de eso. A mí se me ocurría, pensando en los adolescentes, algunas causas. No sé si ustedes puedan ir imaginando algunas, pero, por ejemplo, una es la oferta, o tal vez el tipo de oferta que están recibiendo en términos musicales, ¿no? Lo que ellos reciben como oferta musical podría ser una de las causas. Otra que se me ocurriría es la falta de contacto con creadores, ¿no? Son básicamente consumidores de música, casi no tienen contacto con creadores y con los problemas que supondría la creación musical. Los medios de comunicación son poco estimulantes, siempre repiten lo mismo o se guían por criterios comerciales. La falta de acceso a medios creativos. Son básicamente consumidores, pero no han tenido la oportunidad de plantearse hacer música. Yo no sé, tal vez alguno de ustedes se puede imaginar alguna causa, tal vez me pueda criticar si esto pueden ser causas que puedan explicar la escasa calidad de la música producida y consumida por una comunidad local. Bueno, tendrán oportunidad, o piensen, decir, yo ahorita no tengo acceso al chat, entonces no puedo ver si están escribiendo algo, pero pueden levantar la voz y decirlo así rápidamente. Bueno, supondría esto algunos efectos, consecuencias que se me ocurrirían, pues esto, ¿no? La falta de creatividad en este ambiente, la falta de aprecio a los recursos musicales tradicionales, ante una música que no es estimulante, una pérdida de opciones de comunicación e intercambio cultural. Mientras más se insista en la misma música, menos intereses se tendrá en el intercambio cultural a partir de la música o en otras opciones de comunicación, pensaba yo. Y también una cierta pérdida de opciones económicas, cuando la creatividad musical podría convertirse en una cierta alternativa económica para algunos grupos. Si este árbol de problemas es más o menos cierto, si no le ponen ustedes... No mames. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no, alguien me... Si este árbol de problemas pudiera ser más o menos cierto, pues podríamos nosotros plantearnos algunas alternativas para, en una determinada comunidad local, plantearnos atender este problema, que sería la calidad de la música producida y consumida por esta comunidad, asumiendo que pues tendríamos que incrementar la oferta, tendríamos que asumir el contacto con creadores, tendríamos que hacer que los medios intervinieran de una forma más estimulante, o dotando a los mismos jóvenes pues de recursos para que pudieran crear, ¿no?
de tal manera que se superara esta falta de creatividad, hubiera opciones económicas, se convirtiera la música en una opción de intercambio y de comunicación, y que desarrollaran un mayor aprecio a la música tradicional. Desde luego que esto es un asunto de una reflexión en términos generales, pero la idea del árbol de problemas es, repito, algo ingenuo. Podríamos hacer un estudio más detallado, una encuesta, una investigación. De eso se trataría, de profundizar en el conocimiento de una comunidad y tratar de encontrar tanto las causas como los posibles efectos de un determinado problema cultural. Ahora, tras el análisis del problema, ya estamos en el camino de la definición de un proyecto, ¿no? Aquí el problema pues es la escasa calidad de la música producida y consumida. El objetivo general pues sería aumentar el consumo y la producción de música de calidad en una comunidad, y habría una estimación de una línea base. Este punto es un punto muy problemático para la cultura, ¿no? Porque partiríamos que los jóvenes solo escuchan un cierto tipo de música, tal estación o tal tipo de estaciones, y producen ese mismo tipo de música. Entonces, el objetivo es que de esa línea, de la línea de consumo musical que los chicos tienen, modificarla en algún momento. No se trata de recursos creativos, y para eso modificar su oferta. Este punto, ¿no?, de la línea de base, entonces, debe reflejar el problema de la población objetivo al momento del análisis para ser complementada con las opciones futuras. Aquí siempre ha habido un debate en el campo de la cultura, porque nosotros, en términos de cultura, partimos de que no hay cultura mejor o peor. Entonces, es distinto, por ejemplo, que cuando alguien, hablando de un problema de salud, dice: en esta comunidad hay tal tasa de mortalidad infantil, o hay tal tasa de infecciones de enfermedades de transmisión sexual. Entonces se parte de esa línea de base y dice, bueno, nos proponemos que en 2 años esta tasa de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, o esta tasa de mortalidad de infantes, se modifique. En cultura no estamos partiendo de eso. Yo no estoy partiendo de que la música que están consumiendo es necesariamente mala y hay que cambiarla, pero sí estoy partiendo de que el ambiente musical es un ambiente poco creativo, poco estimulante, es un ambiente que se está encerrado en sí mismo, y que es una política cultural democrática adecuada ampliar sus opciones musicales. Lo que se plantea es ampliar esas opciones, más que cuestionar lo que están consumiendo. Y esto nos lleva a una cierta jerarquización de problemas y de objetivos, decir, bueno, el problema tal es más importante o es menos importante que este otro, y terminar por elaborar pues esta línea de proyecto, programa, plan, política cultural, ¿no? El proyecto pues es la unidad mínima de actividad, ¿no?, para el que se le asignan recursos. Un programa cultural sería un conjunto de proyectos, un plan cultural ya sería el conjunto de estos programas, y en general es lo que daría lugar a toda la política cultural, como está, digamos, en estos esquemas que les ponemos Fernando Cortés y yo en el texto. Aquí hay un tema interesante en la política cultural que lo podríamos ir, y es este carácter debatible de la política cultural, porque en el tema, digamos, de la política, de cualquier política pública, nosotros podemos partir de que haya un cierto grado de acuerdo sobre los objetivos y los valores, que puede ser un acuerdo muy alto, o puede ser un acuerdo débil sobre los objetivos, ¿no?, sobre el problema en sí mismo que se quiere atender. Y también podemos
considerar que puede haber una certeza alta sobre los medios para atender ese problema o una certeza débil sobre los medios para atender ese problema. Pensemos en la seguridad, ¿no? Tenemos 12 años ya de una política pública centrada en la seguridad. Podríamos suponer que hay un alto grado de acuerdo en la seguridad, pero no hay un alto grado de acuerdo sobre los medios que se han empleado. Cuando menos hay una certeza de que tras una enorme inversión de recursos estamos en una situación peor, como los datos sobre la inseguridad, los crímenes, los delitos nos han hecho evidente que este 2017 es el peor año de los últimos lustros, ¿no? Si hubiera un alto grado de acuerdo y un alto grado de certeza, la toma de decisiones sobre la política pública sería muy fácil y se podría convertir en algo rutinario, casi automático. Recuerden ustedes, por ejemplo, la crisis de la influenza hace más de 6 años, 7, 8 años, en el sexenio de Calderón, cuando estaba gobernada la Ciudad de México ¿por quién? En ese tiempo el anterior jefe de gobierno del sexenio pasado, que se me acaba de escapar su nombre, creo que ustedes lo tienen en la memoria. Bueno, hay una crisis de salud pública por la influenza y bueno, se toma una decisión radical, se separa el país. Nos costó en términos de Producto Interno Bruto la crisis de influenza de ese año un porcentaje importante de nuestro desarrollo, de nuestra actividad económica, pero el país se paró. Claro, hubo críticas, pero esas críticas, digamos, no fueron lo suficientemente poderosas como para cuestionar esto, ¿no? Marcelo Ebrard y Felipe Calderón pues tomaron una decisión que es una decisión muy audaz, separa el país ante la crisis de esto, la actividad económica, escolar, el transporte público y la ciudad se convierte, o la Ciudad de México, que es lo que yo más recuerdo, se convierte, digamos, casi en un cementerio. No había nada que reuniera personas, los cines están cerrados, las escuelas están cerradas, los centros de trabajo, y sin embargo, esta política se hizo con un gran consenso porque había un alto grado de acuerdo en los objetivos y un alto grado de acuerdo en los medios para poderla llevar a cabo. Esto no está pasando con la política de seguridad. Hay casos en que puede haber un débil grado de acuerdo y un débil grado de certeza sobre los medios, y esto puede dar lugar pues, a políticas públicas caóticas, ¿no? Prevención, descentralización, recurso a la autoridad o al hombre providencial, esperando que esto se resuelva sin más, ¿no? Un tema, por ejemplo, que a mí me parece que está en este lugar, con las políticas caóticas, pues es, por ejemplo, el comercio en la calle, el comercio ambulante, donde no hay claridad sobre el grado, sobre los objetivos de esa política, ni hay claridad sobre la forma de enfrentarla. Y en general las políticas me parecen políticas caóticas. ¿Dónde queda la política cultural? La política cultural creo que no queda en ninguno de estos dos extremos, sino que puede dar lugar, en ocasiones hay un acuerdo débil, ¿no? Aunque tal vez suponga alguna certeza de medios, o puede haber un acuerdo alto, pero los medios no están claros sobre esto. Por ejemplo, un alto grado de acuerdo, es decir, vamos a involucrar a la cultura en la lucha por la seguridad. Esto es un acuerdo amplio de los agentes culturales. Pero ¿cómo hacerlo? Esto
no está claro y produce soluciones que son pragmáticas, son expertos, empiristas, que van variando de un momento a otro. O puede ser un acuerdo pues sobre un tema que puede ser débil desde el punto de vista de los objetivos, como esto tal vez que yo he puesto antes como ejemplo, ampliar la producción y el consumo musical de una comunidad. Puede ser que esto se considere como un objetivo débil, no importante, pero puede haber certeza en la forma de llevarla adelante. Dentro de la política cultural misma podemos encontrar también variantes sobre aspectos de la política cultural que tienen un alto grado de acuerdo, por ejemplo, el patrimonio. Hay un alto grado de acuerdo sobre la política cultural o la política de patrimonio en México, y puede haber un alto grado de acuerdo sobre los medios, ¿no? Necesitamos una política cultural centralizada, ¿no?, que se realice a partir de un instituto como es el de antropología o el de bellas artes. En fin, dentro de la propia política cultural existen estos debates y hay sectores que suponen un acuerdo más alto que otro, o suponen una certeza en los medios también más alto que otro. Aquí va variando, varía también de región en región, etcétera, ¿no? Nosotros lo tendríamos que mirar. Y por último, esta situación pues lleva a un último tema, que es el de la evaluación de las políticas públicas, que por el momento yo lo dejo en la idea de que la evaluación de las políticas públicas es el cierre de un ciclo, ¿no?, de la política pública, y que nos obliga a pensar que la política pública no es, ¿no?, sino un circuito que comienza con la elucidación de un problema y termina con la evaluación, pero la evaluación vuelve otra vez al tema de la propuesta de un problema y de las estrategias para atenderlo. Pero por lo pronto creo que ya hablé demasiado y me retiro aquí para volver con ustedes, o más bien para dejarles a ustedes la palabra ante estas opciones que yo les he puesto enfrente. Voy a poner la imagen para ver si esto... Bueno, no sé qué ha pasado, que no vuelve mi imagen, pero bueno, ya lo veremos ahorita. Allá. Bueno, les dejo la palabra. Ustedes estuvieron muy activos en el chat, ya lo veo. Disculpen porque yo no lo tenía a la vista. Perfecto. Bueno. Sí, adelante, Viri. No sé si ahí me escuchan. Sí, ya. Uh-huh. Ok, bueno, yo quería comentar un par de cosas más allá de ir ya a la parte cultural, en el sentido de que hay dos cuestiones que me parecen bastante interesantes y que creo que permean también a la hora de la creación de una política pública, en el sentido de retomando una parte, lo que comentábamos ya de la música, en el sentido de que creo que hay dos factores importantes, que es la parte económica y también la parte política al momento de pensar en un proyecto, ¿no? Una parte del factor económico, pensando ahorita en la música, pues toda esta propaganda y la cantidad de dinero que envuelve a toda esta cuestión de la parte musical.
¿no? ¿Qué tan importante es, qué es más redituable involucrarse en artistas a lo mejor que son mucho más famosos, que jalan mucho más público, a otros que a lo mejor no son tan conocidos y que a lo mejor tienen más esta parte artística, ¿no? Señalaría por una parte los factores económicos que intervienen en decidir qué política pública vamos a tomar, y otra parte también hablando de factores políticos. Por ejemplo, yo pensaba hace un tiempo cuando hice la licenciatura, analizaba las políticas públicas en contra de la pobreza, ¿no? Cuando estuvo por ahí Obrador, que fue un poco polémico el asunto, ¿no? Y veía distintos programas y bueno, sí, trataban de bajar el nivel de pobreza, pero analizaba la pobreza extrema y ahí no había ninguna política pública interesada en la gente que verdaderamente vivía en niveles extremos, ¿no? De pobreza. Entonces yo veía esta parte también partidista de decir, bueno, jalan más votos aquellos que sí tienen su credencial de elector, ¿no? Aquellos a los que sí pueden participar en la parte pública, en la parte política, que a lo mejor un sector que siempre se ha visto necesitado y que nadie lo ha atendido, ¿no? Entonces yo mencionaría esos dos factores, la parte económica y la parte política, que muchas veces también interviene en la decisión de qué programa es el que se va a llevar a cabo, ¿no? A veces creo que también interviene cuáles son los que va a tener más eco, ¿no? En los programas a nivel nacional o a nivel local, que a veces los que realmente se necesitan, ¿no? Y por ahí. Bueno, es un comentario que tal vez podríamos hablar algo más, pero me gustaría alguna otra intervención o algunas otras intervenciones para tratar de... Yo tengo una. Sí. Alejandro. Sí, en un planteamiento un poquito coloquial, creo que mucho del éxito de la política pública puede ayudar a que tanto músicos o artistas, ya sean actores, gente de danza, pintores, etcétera, puedan tener una mayor calidad y a su vez una mayor inserción en su comunidad, siempre y cuando las políticas públicas los apoyen. Porque es muy común, por ejemplo, que haya diputados o que haya delegados que en sus zonas territoriales, en sus alcaldías, que se van a llamar ahora, no emiten ni siquiera un programa de cultura, de acciones culturales o mecanismos culturales, sino que emiten una serie de directivas que van dirigidas a fortalecer las casas de cultura, a fortalecer la infraestructura, a llenarla de cursillos, de artes plásticas, de macramé, de costura, de lo que sea, sin importar la calidad, y finalmente se dedican a contratar grupos de eventos sociales que pueden ir desde lo más vulgar, que puede ser un baile público, hasta lo más choteado, como es un actor de Televisa añejado o desempleado, y que recurren solamente a fomentar relaciones personales de estos agentes políticos y deterioran mucho a aquellos grandes artistas que pueden estar estudiando o creando un gran repertorio y que muchas veces, al no tener apoyos en su política local, se van del país. Y vemos que hay muchos artistas en todos los tipos que existen, que están en Nueva York, que están en Inglaterra, que están en Alemania componiendo en los teatros, que están en las compañías de danza de Los Ángeles, que están en las compañías artísticas de Italia, de España, y que se fueron a través de becas, que se fueron a través de apoyos, otros estímulos. Comunidad, básicamente, pues nunca se les apoyó. Y hay manera de corroborar esto. Están por ahí publicando una serie de firmas de estas que se juntan a través de la internet, de estas plataformas de Change, en la cual solicitan juntar firmas para que este director del Toro, el que hizo la película de La Forma del Agua, se le pueda apoyar para que su ayuntamiento de Guadalajara, en Jalisco, ponga una calle con su nombre. Imagínense todos qué tan alejado está Guillermo del Toro de la realidad de la política pública de su país, de su estado, de su ciudad natal, de su ayuntamiento, que es Guadalajara, que tiene que buscar firmas de todo México para que sus
los políticos que hay por ahí en su ayuntamiento puedan tomar en cuenta su nombre y ponerle así a una calle. Creo que ese es como acotación, es una idea coloquial del escenario actual. Para entender por qué los artistas se van o por qué no hay una buena calidad en las comunidades. No sé quién. Sí, aquí. Sí, yo. Sí. Ok. Pienso que uno de los aspectos importantes a considerar es que, como lo veíamos en el tema anterior, la creación de las políticas públicas tiene que empezar a vislumbrar un posible impacto que evidentemente atenúe o resuelva o por lo menos se enfrente y en algunos casos sea un paliativo a una problemática específica. En ese sentido, yo creo que el fenómeno que veíamos en el ejemplo de la música y la poca calidad de la misma o las letras que sabemos que tiene, responden evidentemente a la crisis social que se vive en un aspecto de, por ejemplo, la objetualización o hiperobjetualización de la mujer, por ejemplo. Lo vemos en el mercado, o sea, hay una, no sé, un comercial de hamburguesas y sale una chica desnuda o semidesnuda. En cualquier anuncio, lencería, espectaculares, y entonces todos los problemas, por ejemplo, de violencia, acoso, etcétera, no son resultado de algo que sea de un origen inmediato, pues. O sea, es decir, una sociedad como la nuestra ha objetualizado a la mujer desde hace mucho tiempo. Y creo que en ese sentido, mucho de la música que ha salido últimamente ha respondido por épocas de la misma manera. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, al General en los 90 o muchas de las canciones en inglés que ya hacían lo mismo desde años antes de que se le llamara, por ejemplo, reggaetón, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mercado o la lógica del mercado que invade al arte lo ha traducido en producir justamente estos productos que pueden ser hasta de cierta manera desechables con tal de ganar adeptos, ¿no? Y lo vemos en los contenidos de televisión, las conductoras con minifaldas, lo vemos en las obras de teatro de pronto, cuando pueden llenar una cartelera tan solo con un actor por la marquesina o con una actriz o con este tipo de espectáculos o películas que digamos que se basan en eso para jalar adeptos, ¿no? En un nombre de alguien evidentemente comercial o en la sexualización de cualquier contenido, porque al final del día el sexo siempre vende. Pienso que por ahí va un poco de la crisis, es decir, el conservatorio no ha dejado de producir músicos, las matrículas de las escuelas artísticas no han disminuido, por el contrario, o sea, cada vez hay más egresados de las escuelas profesionales de arte, por ejemplo, y creo que la calidad de los productos que actualmente se presentan responde más a una lógica mercantil, porque la gente no está yendo al teatro, por ejemplo, en el teatro, me refiero al teatro en específico, y no está yendo tampoco a los teatros comerciales. Es decir, el fin de semana pasado estuve con Claudia Romero, que se encarga de hacer las audiciones, y nos decía justamente que el teatro comercial está viviendo una crisis porque ya no está siendo tan comercial, ¿no? Y por eso es que empiezan a hacer un guiño hacia proyectos que tenían, se supone, otra finalidad, como el teatro, por ejemplo, y todas las casas productoras que se están llevando ese tipo de apoyos institucionales están siendo casas productoras comerciales que de verdad, digamos que el producto en su calidad artística es lo que menos importa, o estética, pues, sino en tener unos buenos nombres y unos buenos números, porque al final ellos ya se dedican a eso, a que sea rentable esa cosa. La precariedad entonces en la que muchos de los creadores actuales viven, y como comentaba Alejandro, tienen que emigrar, no es poca cosa. De pronto veo como hay políticas que no están como atendiendo los problemas de raíz, y justo como veíamos en el tema anterior, ¿no? de la semana anterior, yo creo que mucho de la política pública en materia de cultura se traduce en tomarse la fotografía y en medir el impacto de acuerdo al número de funciones o número de espectadores, cuando en realidad son una especie como de llamarada de petate, pues, que se incendia un poquito porque generaron un festival al que le inyectaron millones
pero que después de eso no hay seguimiento para nada, no hay formación de públicos, no hay es más, se escoge qué se supone que debe de ver una comunidad determinada, cuando de pronto las propias teatralidades, por ejemplo, que habiten en esos espacios, en esas comunidades, no dialogan para nada con la comunidad. Y me gustaría poner, por ejemplo, el ejemplo del Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca. Cuando llevan, por ejemplo, talleres, eventos, conferencias, lo abren a una cartera nacional para que apliques y puedas ir como creador de cualquier lado del país, pero el 50% de su matrícula tiene que ser de Oaxaca. Y esto es algo como interesante, porque yo estudié dramaturgia allí en el CASA, pero el 50% de mis compañeros eran oaxaqueños. Creo que ese tipo de cosas que apuestan a lo local y a lo global pueden enriquecer, es decir, no ignoran la fenomenología artística que está en el lugar, en la región, y tampoco se niegan, evidentemente, al diálogo con lo otro. Justo lo que comentaba hace un ratito con Alejandro y con esta Sandra, es que creo yo que los problemas que están pasando de pronto con el teatro que se está programando en el Centro Cultural del Bosque, que ha hecho que la comunidad teatral levante la voz porque se programó Lidia Collins, etcétera, claramente eso es grave, pues, pero no es lo más grave, justo como comentaba un poco Alejandro. Es decir, yo creo que el meollo del asunto está en que pareciera que las comunidades solo quieren jalar agua para el molino sin preocuparse porque la crisis en la que estamos viviendo actualmente en cuanto a contenidos parece que no está direccionada hacia ningún lado. Es decir, no hay como para dónde tirarle desde la programación, desde la selección de las compañías que se presentan, o incluso desde la replicación de las mismas. Por ejemplo, mi compañía el 2017 tuvo un apoyo de Iberescena, un apoyo del FONCA y un apoyo del PEGDA. Obviamente a mí me conviene eso, o sea, yo como creador digo, metí un buen proyecto, obtuve el beneficio. Pero me pongo a pensar si quizá hubieran podido apoyar a 3 agrupaciones en vez de a una sola. Evidentemente fueron proyectos distintos y lo hicimos de una manera que no hubiera problema, pero pienso yo que puede haber como cosas a atender en ese sentido. Gracias. Es interesante porque Alicia comenzó hablando sobre digamos un uso político de la política pública, ¿no? Clientelar. Tú te referías a la lucha por la pobreza, a López Obrador se focaliza en los ancianos, Marcelo Ebrard se focaliza en los jóvenes, en sus políticas, y uno alcanza a sospechar que lo que hay abajo pues es una intención de cooptar estos grupos, ¿no? Estos grupos importantes de población que van a tener una influencia determinada en el voto. Y cuando interviene Alejandro, ¿no? Y en esta última intervención también, la lógica ya no es esa, ¿no? La lógica no es tanto la de grupos clientelares, aunque, digamos, Alejandro está a medio camino, porque él comenzó su intervención diciendo es que no se va directamente a los grupos de creadores, sino se va a otro tipo de artistas de más arraigo popular, de mayor influencia o de mayor presencia en los medios electrónicos, y por lo tanto se vuelven estos grupos más susceptibles de ser tomados en cuenta por los que diseñan las políticas públicas. Lo pongo así porque en el extremo, digamos, de la definición de las políticas están las dos cosas. Está, para muchos, por ejemplo, muchas acciones que se tomaron en relación con la política cultural era para atraer a los intelectuales y cooptarlos. Del otro lado, para algunos dicen la política cultural está sujeta a los requerimientos del mercado y no se preocupa por los creadores locales o por el fomento a la creación local. Estos dos extremos están. Nosotros nos estamos moviendo ahorita en una discusión un poco general sobre la política pública, pero estas 3 intervenciones nos han llevado a cómo se elabora la política, ¿no? O sea, si los que deciden la política pública la deciden en ausencia de los creadores, parece ser, por las intervenciones que ustedes están diciendo,
que es una política pública fallida. Y además, alguno de ustedes hizo referencia a ese tipo de evaluaciones que son estrictamente cuantitativas con relación al público y que no proponen criterios cualitativos para la evaluación de las políticas. Aquí estamos entonces con un problema que sí es importante para la cultura, ¿no? Las políticas públicas deben tener la característica de ser evaluables. Si no son evaluables, si no son susceptibles de evaluación, las políticas públicas son fallidas. Y la base, el problema es bajo qué criterios vamos a evaluar. El principio general es que la política pública se evalúa según los objetivos que se propusieron, ¿no? O sea, nadie va a evaluar una política o nadie puede evaluar una política a no ser por los objetivos que están propuestos en el papel y que fueron los aprobados. Pero si esos objetivos son estrictamente cuantitativos o son exclusivamente cualitativos, entonces habrá un problema en algún momento para definir o determinar la importancia de una política, ¿no? Este es un tema que está aquí a la vista, que no hemos considerado mucho, pero finalmente nuestra gran falla de las políticas culturales es su evaluación. Bueno, guardar silencio y les dejo la palabra para quien quiera participar. Bueno, yo quería comentar un poco acerca de, igual ya lo habían retomado, un poco del costo-beneficio en relación a lo que comentan de esta parte musical, ¿no? O sea, de repente vemos cómo este costo-beneficio puedes generar un evento multitudinario y con esto tu política social puede decir que has resuelto el problema de un cierto tipo de población. Y creo que en ese sentido las políticas públicas, si se evaluaran o si se evalúan de acuerdo a la cantidad de gente que acude a un evento, en este caso tomando como ejemplo la música, creo que sí tendríamos mucho que discutir ahí, en cuestión no solamente de la gente o de los artistas que se llevan, sino de los contenidos, ¿no? Entonces sí creo y que esto sí sería, el costo-beneficio es otro aspecto a considerar dentro de las políticas públicas. Y ahorita que hablábamos de lo que el doctor hablaba acerca de la evaluación, me parece también que a la fecha, no estoy cierto, pero me parece que no hay unos indicadores que sean como muy, muy, muy específicos en cuanto a la evaluación de las políticas públicas. Eso sería todo. Sí, ¿alguien más? Yo, bueno, quisiera yo sumarme a este último comentario, justamente preguntando de qué manera entonces, por ejemplo, los procesos de evaluación de las políticas culturales desde la perspectiva de las políticas públicas tendrán que ser, en el sentido que si tendremos que nosotros alinearnos a las condiciones de la política pública en general, o si tendremos que buscar también justamente nuestros propios mecanismos dentro de la política cultural como una política pública, justamente en lo que ya comentaba anteriormente, en los enfoques cualitativos y cuantitativos, porque muchas veces sabemos que hay actividades que están dentro de algún proyecto, dentro de algún programa, que pues digamos que lo cuantitativo puede ser muy evidente, pero lo cualitativo no. Entonces creo que aquí mi duda y mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuál es, digamos que el enfoque que tendremos que nosotros de alguna manera tener, si tendremos que entonces responder a estos sistemas de evaluación de una política pública en general, o si requerimos también nosotros generar nuestros propios procesos
y si también estaremos forzados a encontrar mecanismos que lo validen, porque podemos llegar a Hacienda, por ejemplo, podemos llegar a la SEP, pero sus parámetros siguen siendo bajo sus propias condiciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo atender este reto justamente de la evaluación dentro de una política cultural desde la perspectiva de la política pública, y si estaremos forzados a atenderlo de manera similar a otros sectores. Pues los dos, ambos, Irlanda y Joel, han planteado un tema que es central. Vamos viendo, digamos, si estamos hablando de política pública, estamos hablando del uso de recursos públicos. Y por lo tanto, la evaluación que se hace sobre ellos es, digamos, la sociedad quiere saber qué se hace con su dinero. Entonces, nosotros, para poder responder a esa pregunta, o la sociedad en general, más bien no la sociedad, la administración pública, para resolver esa pregunta, dice, voy a usar el dinero de esta manera para resolver este problema y para lograr estos cambios, ¿no? Para lograr estos efectos. Lo tengo que hacer con la mayor seriedad posible, tengo que decir los efectos a lograr y decir, yo voy a tratar de impactar la actividad de los jóvenes en esta comunidad a través de la música, incrementando su consumo cultural diverso. Y esta palabra diverso nos pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo de un plumazo, ¿no? O sea, no es que escuchen música, porque sabemos que los jóvenes lo que más hacen es escuchar música. Según las encuestas de consumo cultural desde hace muchos años, el principal consumo cultural de los jóvenes es la música. La propuesta de una política cultural sobre la música para los jóvenes que intenta incrementar la productividad o la creatividad en ellos es incrementar su consumo cultural diverso o parte de su consumo cultural diverso. No estamos incrementando el consumo, las horas, el porcentaje de consumo cultural, estamos incrementando la actividad. ¿Qué criterios vamos a poner? Pues no sé. Aquí tendremos que tener la suficiente imaginación para decir, hemos logrado que las estaciones de radio o que las escuelas o que se instituyan clubes juveniles o los llevamos a atender una variada oferta musical más allá de lo común en su lugar. Es decir, estos elementos conjugan o intentan conjugar lo cuantitativo con lo cualitativo. Nuestro gran problema es que lo cualitativo resulta difícil de poner a la vista. Pero tendremos que encontrar, yo creo que es uno de los elementos que están obscurecidos, digamos, en nuestra política pública de cultura. Tendremos que encontrar estos objetivos de calidad que se evalúan, ¿no?, a través de entrevistas, a través de otros criterios que no son simplemente los números, ¿no? Y que ponen en juego estas variables. Me parece que es indispensable que los hacedores de políticas públicas sometan proyectos que cubran con estos dos objetivos. Y para mí este objetivo básico pues se traduce en una palabra, el incremento de la diversidad, ¿no? Que es uno de los temas fundamentales en un cineclub, en un club de lectura, en un grupo de danza, en fin, todo esto se traduce en una sola palabra. Para mí, desde mi punto de vista, es incremento de la diversidad. Pero bueno, lo estoy poniendo aquí. Yo mismo estoy en una etapa de reflexión sobre esto porque desde luego estoy insatisfecho con lo que se hace, ¿no? Pero tenemos que ofrecer alternativas para que los hacedores, los que deciden las políticas públicas,
decidan en función de lo cuantitativo y lo cualitativo, y en ese plan se haga también la evaluación. Sí, sí. Sí, porque, perdón, ahorita justamente recordaba que para los festivales el bajar recursos, como siguen justamente exigiendo indicadores cuantitativos, ¿no? E incluso ya especificando un coste de espectador, o sea, cuánto cuesta el espectador, ¿no? Y si hay una actividad que cuesta, no sé, $1,000,000 y solamente es para atender de manera específica a una población de 300 personas, por ejemplo, buscando una calidad, se restringe justamente el apoyo porque no desde la administración pública no entienden justamente digamos que la inversión si no se está considerando un coste menor, ¿no? del participante, ¿no? En este caso. Sí, sí. A lo mejor ustedes lo han leído, a Alphonse Martinel. Uh-huh. Es uno de los padres de todo este campo de la gestión cultural. Y en una de sus muchas visitas a México, él vino en este giro del gobierno, vino en el 97, dio un curso aquí, estaba asumiendo Cuauhtémoc Cárdenas el gobierno, aunque todavía faltaban bastantes meses, y hubo una discusión con el equipo de cultura de Cuauhtémoc Cárdenas, me acuerdo, muy áspera, fue en un centro cultural que está en Revolución, a la altura enfrente del Carmen, ¿no? Con el equipo cultural de Cuauhtémoc, una discusión áspera porque no les gustaba la idea de que un extranjero platicara sobre esto. Todo el grupo era un grupo muy nacionalista, Cuauhtémoc a la cabeza. Entonces, que platicaran con un catalán sobre esto era ya un problema. No les gustó mucho esto. Yo recuerdo que fue muy poco fructífera la reunión, muy cordial y todo, pero muy poco fructífera. Hace 20 años exactamente de esto, ¿no? Yo estaba un poco avergonzado de haber insistido, haber conseguido la reunión, y Martinel me dijo, mira, no te preocupes, dice, tú también te tienes que poner del lado de los que deciden la política cultural, porque la política cultural es como cualquier otra política, la política de salud o la política educativa. Si lo haces bien, si lo haces con visibilidad, si resuelves